Hoy en su mañanera la doctora Claudia Sheinbaum firmó el decreto el cual se da a conocer a los mexicanos que Petróleos Mexicanos, Pemex y la CFE, Comisión Federal de Electricidad, son declaradas nuevamente como empresas públicas de la nación. ¿Es esto bueno o es esto malo? Voy a intentar dar mi opinión, dar mi respuesta desde mi punto de vista, qué es lo que yo pienso, si es bueno o es malo el hecho de que nuevamente Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad vuelvan a ser nombradas como empresas públicas, empresas del pueblo, empresas propiedad de nosotros los mexicanos. ¿Qué fue lo que pasó en los años, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, desde época de Carlos Salinas de Gortari, se fueron descuartizando, se fueron segmentando la operación, se fue modificando la Constitución para ir privatizando, partiendo a la empresa en pedazos e ir privatizando partes de la operación. Lo mismo ocurrió con la Comisión Federal de Electricidad. El presidente López Obrador en varias ocasiones en sus mañaneras hizo mención de que la Constitución la fueron modificando, fueron presentando proyectos de reformas a la Constitución para ir privatizando algunas partes de la operación de las dos empresas. Y en ese entonces no surgieron los ministros para argumentar que eran inconstitucionales, no defendían la soberanía de la patria, no defendían la democracia, ni defendían a los mexicanos, cosa que hoy sospechosamente sí ocurre. Salen a enfrentar abiertamente ya a la doctora Claudia Sheinbaum, al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, oponiéndose a la reforma al Poder Judicial. Pero cuando descuartizaron a las empresas que eran propiedad de nosotros los mexicanos, ahí ni se acordaron de que existía la posibilidad de que se pudiera presentar amparos para nombrarlas inconstitucionales. No, ahí no se acordaron de eso. Ahí todo estaba muy bien, todo estaba muy bien. Bueno, entonces fueron privatizando partes de la operación. Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad eran empresas muy grandes las dos. Eran empresas muy grandes, entonces era muy difícil que se fuera a privatizar toda una empresota a una sola empresa, o a una sola persona, o a una sola familia, porque la rebatinga estaba de la fregada entre inversionistas nacionales y extranjeros. Entonces fue por eso que fueron segmentando las operaciones de las dos empresas y las fueron privatizando poco a poco. Hasta antes del 2012, 2011 aproximadamente, 2012, todavía Pemex era la empresa número 34 del mundo en poderío económico. Imagínense ustedes, la empresa número 34 en tamaño económico en el mundo. Ese tamaño era Pemex. Los activos eran bárbaros. La cantidad de dinero que manejaba Pemex era enorme, increíble. La Comisión Federal de Electricidad, por su parte, ocupaba el lugar número 474, si no me equivoco. 474, 476, antes de la llegada de la privatización de Enrique Peña Nieto. Más bien de la llegada de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, porque la privatización comenzó desde antes. Entonces, fueron privatizando Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Enrique Peña, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón, y a Peña Nieto le tocó darle la estocada a las dos empresas. Esa era la intención, porque eran empresas enormes, entonces fueron, sexenio tras sexenio, fueron dividiéndolas y vendiendo partes de la operación.
¿Mm? Entonces, a Peña Nieto le tocó darle la estocada para ya chatarrizarlas. Para ya chatarrizarlas, llevarlas a la quiebra, las dos empresas, y entonces sí, que desaparecieran completamente las dos empresas. Y ya una vez distribuida toda la operación entre empresas privadas, pues nos íbamos a ver los mexicanos obligados a pagar los precios de mercado, los precios de gasolina de mercado. Muy lejos estaríamos de ver los precios que tenemos ahorita en la gasolina, en la gasolina que tenemos en el mercado, de 23 pesos, 25 pesos aproximadamente. Habrá lugares donde esté un poco más cara que en otros, pero en sí eso fue lo que ocurrió. Pero durante justamente la época de Calderón y de Fox, fue cuando más petróleo crudo se extrajo del subsuelo mexicano. Era un negociazo bárbaro. ¿Por qué era un negociazo enorme? Y sigue siendo un buen negocio el petróleo, sigue siendo un buen negocio, porque pues es fácil. Si nosotros somos un país petrolero, en comparación con otro país que no es petrolero, que no hay petróleo en su subsuelo, el país que no tiene petróleo en su subsuelo tiene que salir a comprarlo a otro país. Y el precio que tiene que pagar es el precio que se fija en ese día en las operaciones internacionales de petróleo. Ahorita anda que en 80 pesos aproximadamente, 80 dólares el barril aproximadamente anda por ahí. Pero en la época de Calderón y de Fox llegó a estar por arriba de 100 dólares el barril. Denme por bueno el dato, aproximadamente 120 dólares el barril de petróleo. Y fue cuando más petróleo se extrajo del subsuelo en México. Ahorita, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y al término del gobierno del presidente López Obrador, se extraen 1.850.000 barriles diarios de crudo. Y ese petróleo es casi lo que necesitamos para consumo interno. Es decir, en lugar de salir a comprar 1.850.000 barriles a salirlos a comprar al mercado, nosotros los producimos aquí en México, los extraemos del subsuelo, y ese dinero que no pagamos por comprarlo nos lo ahorramos, digamos eso, porque lo sacamos del subsuelo. Entonces, nosotros somos afortunados de tener petróleo. Lo que ocurrió en los sexenios, principalmente de Felipe Calderón y de Vicente Fox, es que si nosotros actualmente necesitamos 1.850.000 barriles diarios, 1.900.000 barriles diarios, ellos sacaban 3 millones de barriles diarios, hasta 3.400.000 barriles diarios se llegaron a extraer al día del subsuelo mexicano. Entonces, entró muchísimo dinero a las arcas del gobierno procedente de la extracción de petróleo, porque ese petróleo lo vendían. Si nomás hoy en día necesitamos 1.850.000 barriles diarios, en aquel entonces debimos de haber necesitado, ¿qué les parece? 1.600.000 barriles, un dato duro que me saco de la manga, 1.600.000 barriles diarios, algo así. Entonces, la diferencia, 1.800.000 barriles diarios, 1.600.000 barriles diarios, ¿dónde quedó todo ese dinero? Cuando el precio del barril llegó a casi a 140 dólares por barril. En su momento más alto, estuvo carísimo. ¿Dónde quedó todo ese dinero? Y nos endeudaron. Vicente Fox nos endeudó. Felipe Calderón nos endeudó. ¿Dónde quedó el dinero del petróleo? Bueno, entonces, cuando vino Peña Nieto, cuando comenzó el gobierno de Enrique Peña Nieto, la tirada era darle la estocada a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Entonces lo que hicieron fue reformar otra vez la Constitución, reformaron la Constitución otra vez y pasaron de ser empresas públicas del Estado a ahora ser empresas productivas del Estado. Pero ya desmanteladas, ya vendieron plantas, dentro de las refinerías vendieron plantas. Empresas filiales las vendieron. O sea, Pemex estaba así atado de manos. Si no tenía todos los recursos de la operación, pues obviamente internamente
parte de su operación tenía que comprarla a esos privados a las que les vendieron esos segmentos de la operación. Entonces Pemex tiene que comprar esos segmentos de operación y ¿qué creen que pasó con su costo de operación? Pues se fue para arriba. Obviamente, se fue para arriba. Si un barril de crudo lo sacaban en $9 en promedio, pues ya con toda la privatización subió su costo y la refinación pues subió también. Y lo ponen a competir, la Comisión Federal lo mismo, las ponen a competir ya en desventaja con empresas privadas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Además de que las desmantelaron, las chatarrizaron, la intención era quebrarlas para dejarles el mercado completamente a las empresas privadas. Entonces lo que hicieron fue poner a competir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en desventaja contra empresas privadas. Ninguna empresa del mundo va a sostener eso cuando tu costo de operación se eleva y la pones a competir con verdaderos gandallas en el mercado. Pues, ¿qué fue lo que ocurrió? Además, las saqueaban. Todas sus ventas, las ventas, el dinero proveniente de las ventas de Pemex, se lo saqueaban hacia la Secretaría de Hacienda. Lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad. Todo, órale, el dinero de las ventas a la Secretaría de Hacienda para financiar el excesivo gasto público de los gobiernos desde Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿cómo es posible? Es ilógico que el dinero proveniente de las ventas que producía Pemex se lo quitaban todo y lo pasaban a la hacienda pública para financiar el presupuesto y para financiar el excesivo gasto que tenían los gobiernos neoliberales. Entonces, ¿qué hicieron cuando tenía ese boquete la Comisión Federal de Electricidad y Pemex? Cuando generaron ese boquete porque le saqueaban las ventas, pues las endeudaron. Endeudaron a Pemex hasta llegar a niveles casi de 132 mil millones de dólares aproximadamente. Pues bien, desde la llegada del presidente López Obrador y hasta hoy, las cosas están cambiando. ¿Por qué? Porque ya no se está saqueando a Pemex de la manera en que lo estaban saqueando, porque iban a chatarrizar Pemex. Las refinerías tenían un 30%, 20% de su capacidad de refinación, del total de la capacidad de refinación, solo utilizaban el 20 o el 30% de la capacidad de refinación. Ya el presidente López Obrador ya les dio mantenimiento y ya están produciendo casi la gasolina que necesitamos para funcionar como país. Entonces, ya Pemex en la gestión del presidente López Obrador, pues ya pagó 29 mil millones de dólares. De esos 132 mil millones de dólares que le dejaron de deuda, bueno, Pemex ya pagó 29 mil millones de dólares. No está cantado todavía el éxito total, pero va por buen camino. La Comisión Federal de Electricidad, pues obviamente ya entró en un periodo de recuperación, al igual que Pemex, y ahora, hoy, la doctora Claudia Sheinbaum firmó ya el decreto que nombra a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas, ya no empresas productivas, porque esa fue la estrategia legaloide para quebrar a las dos empresas. Nombrar las empresas productivas con los brazos amarrados para que se la coman los lobos, para que se las devore el mercado. Empresarios que entran sin cargas financieras tremendas como la de Pemex y como la de la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué creen que iba a pasar con Pemex y la Comisión? A la quiebra. Desaparecerlas y dejar el mercado de hidrocarburos en nuestro país y generación de electricidad, dejarla en manos de privados. Pero la fiesta se les acabó. Hoy, por fortuna, vuelven a ser nombradas empresas públicas, es decir, empresas propiedades de ustedes y mía, y que van a tener como finalidad darle un servicio al país y
volver a funcionar como la palanca de desarrollo que fue durante muchos años, que fueron durante muchos años, que en los últimos sexenios se dieron a la tarea de desmantelar, de saquear, de robarnos a nosotros los mexicanos para hacer multimillonarios a sus amigos propietarios de empresas privadas, nacionales, extranjeras, con la energía que se genera en nuestro país, vía petróleo y sus derivados y vía energía eléctrica. Eso era lo que estaban haciendo, pero por fin se les acabó la fiesta. Con este decreto, pues las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque están siendo bien manejadas las dos empresas. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad vuelven a estar al servicio del país, al servicio de ustedes y mío. Y el futuro con estas dos empresas va a cambiar. ¿Por qué? Porque van a volver a ser la palanca de desarrollo que siempre fueron, pero que una bola de rateros estuvieron a punto de dejarnos sin nada. Eso era lo que quería platicar con ustedes, amigos y amigas. Les agradezco por llegar al final de este video. Si les gustó mi comentario, por favor, regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo vean. Si no se han suscrito, suscríbanse por favor a mi canal. Y no olviden activar la campanita para que el algoritmo del sistema les notifique cuando suba futuros videos. Una vez más, mil gracias por llegar al final de este video y que tengan la mejor de las noches.